Claro que lo hay, claro que lo hay. Está de manera muy extensa establecida la facultad del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo Federal, para poner reglas claras en todos los ámbitos de la vida económica. O sea, no se refiere a un ámbito, no se refiere estrictamente al energético, a la producción nacional de algo, se refiere a toda la vida económica. Entonces, ese es el punto de partida. Todos los párrafos, si los leemos del artículo 25, están orientados a que el desarrollo nacional mejore la distribución de la riqueza. Incluso va más allá, dice que para que de verdad sirva para la dignidad del ser humano. Es algo muy profundo, no lo podemos nada más interpretar en un sentido legal. O sea, ¿cómo dice ahí? Mediante la competitividad, el fomento, el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Y luego agrega, la competitividad se entenderá como un conjunto de condiciones necesarias para generar mayor crecimiento económico, promoviendo inversión y generación de empleo. Ahí es de donde algunos se agarran para decir, no, es que no nos va a ser competitivos. Bueno, se habla de la competitividad de todo el Estado, de toda la nación. No habla de la competitividad de Iberdrola o de Endesa o de, pues, de las empresas que quieras. Habla de la competitividad del Estado. O sea, no está diciendo, ay, y eso quiere decir que una empresa va a ser, o un grupo de empresarios van a ser favorecidos porque tienen un derecho a la competitividad. No existe, el derecho a la competitividad no existe. La competitividad es lo que dice ahí la Constitución. Y ahora sí, como decimos los abogados, cuando está claro no hay que interpretar. Ahí está, nos vamos al texto, a lo literal. O sea, me estoy viendo un poco letrista, pero así es. O sea, la Constitución es lo que dice ahí. Y luego, va añadiendo más cualidades la Constitución a esa organización económica. El tercer párrafo dice, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional, el PND y los planes estatales deberán observar dicho principio. Luego, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general. Ahí está. ¿Qué demanda el interés general? Todo el mundo dice, no, el litio tiene que ser para el Estado, para México, tiene que favorecer a los mexicanos. Fin del debate. Si ese es el interés general en este momento, el Estado puede hacer lo que demande ese interés general. ¿Pero por qué? Pues porque ese interés general está sustentado en el orden público. ¿Y qué quiere decir eso? La armonía de las condiciones económicas, políticas, de seguridad en una sociedad. Pues que haya un crecimiento económico ordenado, centrado no solamente en los números y en las cifras, sino centrado, como dice ahí, en el bienestar de los individuos y de los grupos. Es decir, este es un argumento hasta que yo creo que sin querer lo pusieron ahí, pero es un argumento que se maneja en la teoría económica actual, en la moderna, en la teoría económica humanista, de Poj o de Martha Nussbaum, por ejemplo. Es decir, que el crecimiento económico no obedezca a cifras nada más así brutas, sino a las necesidades del ser humano. Entonces, si quieres, hasta aquí dejamos esta parte. Y luego va diciendo cómo al Estado deben de concurrir con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado. O sea, social, público y privado. Dice los tres. O sea, no hay un divorcio. Es una falsa dicotomía la que están planteando. Porque las empresas y muchos pequeños empresarios y también algunos grandes sí se manejan por la derecha, sí pagan sus impuestos, sí les interesa la seguridad económica como parte de la seguridad nacional. Porque al no haber eso, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Violencia, desempleo, drogadicción, etcétera. Entonces, ese artículo 25 tiene un bagaje interpretativo muy amplio, de entrada. Y luego, bueno, ya más adelantito, fíjate cómo ese último párrafo del 25 alude al artículo 28, cómo
a las áreas estratégicas. Dice, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señala en el artículo 28, párrafo cuarto, manteniendo la soberanía y manteniendo el control. Ya está, o sea, implícitamente ya está en la Constitución. Pero la gran pregunta sería, y el público seguramente dice, bueno, entonces, ¿por qué están hablando de que nacionalizar? ¿Por qué si ya está? Y esto, pues ya lo he mencionado antes. Bueno, porque precisamente en México, si no está en la Constitución, los poderes políticos y económicos no le hacen caso. Por eso ha tenido una excesiva, pues reforma tras reforma y lo que decimos los constitucionalistas, hay un boterismo constitucional, aludiendo a Fernando Botero, a engordar la Constitución, meterle texto, porque es que si no, nadie le hace caso. Entonces, teníamos que poner ahí claramente que el litio será los permisos, las concesiones serán únicamente estatales y no se otorgarán permisos bajo ni licencias, ni concesiones, ni contratos, ni nada que se le parezca a las empresas privadas. Punto. Lo tendríamos que hacer así, porque si no, estos le buscan, Jesús, o se amparan para decir, bueno, como la Constitución no dice, entonces dame una concesión, que ahí no dice. Entonces, por esa razón es necesario. Eso diría como un argumento inicial sobre este punto. Más adelantito lo podemos expandir. Pero eso diría, estimado Jesús, y bueno, el público. Mira, Isaac, encontré este texto que lo pusimos ahí como un ejercicio pedagógico para que la gente tome nota y la pregunta, esto que tú nos estás explicando acertadamente, ¿qué modificaciones legales plantea? Cambios en los artículos 25, 7 y 28 constitucionales con la intención de regresar a la CFE el monopolio en comercialización de energía eléctrica y acotar la participación de los privados en la fase de generación. Sin embargo, como tú bien lo señalas, esta reforma de AMLO es hasta conservadora, porque no es que tenga la rectoría del Estado, les está dejando el 46% del campo del mercado. Y yo veo que al presidente López Obrador sí le pesa mucho que le digan que es dictador y sí le pesa mucho que le digan que es autoritario, que de todos modos haga lo que haga, por democrático que sea, siempre se lo van a decir, pero le meten mucha presión psicológica con eso y para no alentarle a los estadounidenses, pues el presidente se muestra conservador en este tipo de cosas que uno pensaría que vendría más radical, pues, porque por mucho que se hable de, sí, la regencia, la rectoría del Estado en esto, pues un 54 el Estado, 46 los privados, pues tampoco es que sea tanto, pues. La generación privada, dice, únicamente podrá ser vendida a la CFE y esta es la única que podrá comercializar el fluido eléctrico. ¿Cuáles serían sus principales implicaciones en el sistema eléctrico nacional? Pues primero, el que modifica el criterio de despacho de energía eléctrica y cancela los permisos otorgados a privados, revierte la separación horizontal y vertical de la CFE, que habían duplicado funciones, elimina los certificados de energía limpia, que le costaban 100,000 millones de pesos a la CFE, desaparece la Comisión Reguladora de Energía, que era puro negocio, era la que le cobraba los 100,000 millones de pesos a la CFE por darle certificados de energía limpia, incorpora el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, a la estructura de la CFE para evitar la multiplicación de funciones y establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado.